Seguimos aquí en el día D y ahora tenemos un caso aún no esclarecido y que corre el peligrosísimo riesgo de ser archivado definitivamente. Y es el ocurrido dentro de un centro del INAVIF. Dentro de ese lugar ocurrieron los hechos. Un empleado de limpieza de 47 años de edad fue acusado de abusar sexualmente en más de una oportunidad a una menor de 15. Bueno, hoy habla el denunciado. ¿Usted abusó, sí o no, de una menor de 15 años? El hombre que en este momento está frente a nosotros es Máximo Olivares, un extrabajador del INAVIF acusado judicialmente de abuso sexual. Pero para sorpresa de todos, actualmente está en libertad, caminando libre por las calles del país. Esta denuncia de abuso sexual en las instalaciones del INAVIF ha escandalizado al país, que hoy se pregunta cómo pudo ocurrir esta aberración en una unidad del Ministerio de la Mujer. ¿Es usted culpable o inocente del cargo de abuso sexual? Soy inocente. Y entonces, si es inocente, ¿por qué hoy se le vincula con una menor de 15 años que ingresó al INAVIF el año pasado? El padre de esta joven, a quien llamaremos Patricia, dice que antes de ser internada en el INAVIF, ya su hija vivía una pesadilla, luego que ella misma le confesara en el 2015 que por medio año había sido víctima de explotación sexual infantil en manos de una red que la contactó por internet, engañándola con el falso empleo. Y mediante el Facebook conoció ahí amigos y como usted sabe que hay personas que se hacen pasar, ¿no?, por personas jóvenes. Y bueno, mi hija cayó, ¿no? Inocentemente cayó, esa persona se ganó la confianza y así se hizo amigo. Le invitó un día, como decir, a una fiesta, se puede decir, ¿no? Y ahí es donde realmente fue víctima, ¿no? Por la delicadeza del caso, el padre de Patricia prefiere obviar detalles de esta historia e incluso nos pide no revelar su identidad, y continúa contándonos que según su hija, esta red de trata de personas aprovechaba que él estaba trabajando para interceptarla cuando salía de la escuela y así, bajo amenazas de muerte, obligarla a prostituirse. Confesión que indignó tanto a este hombre que lo llevó a denunciar el hecho y, por seguridad, internó a su hija en el INAVIF el año pasado, donde algo peor ocurrió. Apenas a los 5 meses de su ingreso, como ella lo relató a la psicóloga de este centro. Tuve relaciones sexuales con el señor. Una fue el día 2 de septiembre y la última el 10 de octubre. Las relaciones fueron con mi consentimiento. Yo trataba que el denunciado se enamorara de mí. Quería ganarme su confianza para que me preste su celular y comunicarme con mi mamá. ¿Usted ha intentado conversar con su hija sobre este episodio? ¿Ella le ha comentado efectivamente si esto fue cierto, si ella tuvo relaciones sexuales con este hombre de 47 años llamado Máximo? Cuando yo me enteré por el INAVIF, mi hija al principio no quería hablar conmigo, o sea, se sentía como si un poquito mal, ¿no?, por lo que había pasado. Lo que mi hija me pudo decir que sí, obviamente, ¿no?, que sí llegó a tener relaciones con el señor, ¿no? Patricia y su padre se referían a Máximo Olivares Sánchez, un hombre de 47 años que realizaba labores de limpieza en el INAVIF. La menor de 15 decía además a los psicólogos que había tenido relaciones consentidas en más de 2 oportunidades en el área de la lavandería de este centro, con ese sujeto que prácticamente le triplicaba la edad, situación que era considerada un delito y falta grave por el INAVIF. ¿Qué elementos consideraron ustedes para asegurar que efectivamente existió un abuso sexual dentro de una de las sedes del INAVIF? Nosotros confiamos en la palabra de los albergados, como manda la norma, además, que toda palabra de una criatura, de un menor de edad, de niños, niñas y adolescentes, se toma por cierta. Pese a que Patricia decía que había sido una relación consentida, el INAVIF lo catalogaba como un abuso sexual, porque Máximo se había aprovechado, según ellos, de la corta edad de la joven y de su condición vulnerable para hacer de las suyas. Por eso lo despidieron y posteriormente lo denunciaron ante la policía por abuso sexual. Sin embargo, hoy, el principal acusado de esta aberración se defiende y desmiente todo lo dicho hasta ahora. ¿Usted en algún momento llegó a conocer a esta jovencita de 15 años en donde se hace referencia a su caso? No, en ningún momento, porque esto era limpieza. O sea, el cuidado la tenían las 24 horas tutoras. Pero a veces el personal se relaciona sin querer, porque se topan algún pasillo con alguna de las personas que ahí está. No,
En el caso mío específicamente no, porque era limpieza. Inclusive los baños eran distintos. O sea, el baño que usaban ellas era distinto. No, yo sé cómo funcionan las cosas ahí, Claro. pero independientemente de que los baños sean distintos, de que no haya permitido conversaciones, una cosa son las reglas y otra cosa es lo que ocurre. En ningún momento he tenido una conversación, un trato personal, una deferencia, nada por el estilo. Tras negar hasta 3 veces a Patricia, Máximo Olivares dice que toda esta denuncia de abuso sexual se trataba de una venganza del INAVIF, porque según él descubrió que había una corrupción y se negó a ser cómplice de ello. Si usted no conoce a esta chica, nunca ha entablado conversación con ella, ¿cómo surge una denuncia tan delicada de abuso sexual? Ahí va el detalle. En el expediente figura, no hay ni una persona que me indique haber ni siquiera conversado con la persona. ¿Cómo entonces, de tantas personas en el INAVIF, es usted quien hoy recibe la acusación de haber abusado sexualmente de una joven de 15 años? 2 días antes yo me negué a firmar un presupuesto de cerca de 40.000 soles, porque el presupuesto solamente yo había sacado que se iba a gastar hasta 3.000 soles. Máximo decía que lo que exactamente se había negado a firmar era un presupuesto de trabajos de mantenimiento en el lugar, que estaba por encima de las cifras reales. Sin embargo, no presenta prueba de ello, pero sí se ampara en este documento emitido por el Ministerio de la Mujer, donde está la hoja de control de entradas y salidas del personal del lugar, que evidencia que el día en que se reportan los abusos, él no habría estado en este centro. Pero entonces, ¿cómo tantas personas hoy lo señalaban públicamente? La menor dice que tuvo relaciones con usted. Eso es mentira. Y prueba de ello lo demuestra el peritaje del médico legista. ¿Por qué una chica de 15 años va a querer mentir y decir que tuvo relaciones precisamente con usted? No Sí, con claro. otro, sino con usted. Disculpe, en las pericias del Ministerio Público, estamos hablando del Ministerio Público, hay dos pericias. Una que es la psicológica y la otra era por el médico legista. La del médico legista no indica defloración reciente. Número 1, es antigua. Eso no tiene que ver porque la Ojo. defloración antigua puede pasar de cierto tiempo. ¿Por qué ella va a decir que usted se relacionó con ella? ¿Por qué justamente esta menor? Porque la única persona que encontró la directora más vulnerable para hacerme la denuncia o que haya caído en el juego de directora para hacerme la denuncia. ¿Pero usted cree que de verdad ella va a ser Ojo que- manipulada Sí, 100%. para decir una mentira tan grave como que usted la violó? 100%. Toda esta campaña, toda esta difamación que se me ha orquestado es porque en ese centro había muchas fugas. ¿Pero qué tiene que ver eso con la acusación que usted recibe por abuso sexual? Disculpen, lógicamente, si una persona quiere irse y no tiene los medios cómo salir, y la única posibilidad era denunciar a alguien para lograr escándalo y poder que el INAVI le dé la libertad para poder salir. Y eso lo ha logrado. No obstante, para el padre de Patricia, lo dicho por Máximo es solo parte de la defensa barata de un pedófilo que cometió estas aberraciones en las narices del INAVIF. Nadie conoce mejor a un hijo que un padre. Claro. Y un sí. padre sabe cuando un hijo miente y cuando un hijo no miente. Claro, cuando un claro. hijo quizás se equivoca y cuando no. ¿Usted cree que su hija se confundió de persona y es otro hombre? No creo, porque es la única persona que estuvo trabajando ahí. Asombrosamente, pese a que la niña admite que ocurrió un encuentro íntimo con un hombre que se habría aprovechado de sus carencias, según lo dicho por el INAVIF, el fiscal del caso, Braulio Paredes, hace pocos días archivó definitivamente el caso, dejando en libertad a Máximo por falta de pruebas que confirmen un abuso. Y a él fuimos a buscarlo el último viernes para conocer cómo condujeron la investigación que debieron hacer de este hecho y qué lo llevó a tal decisión. Esa investigación que ustedes hacen, ¿qué arrojó, doctor? Arroja que las relaciones sexuales fueron consentidas. Es decir, no es delito que un hombre se aproveche de la condición de una niña trabajando dentro de un centro del Estado y haga con ella y se aproveche de las necesidades de ella y de sus condiciones emocionales para estar íntimamente con ella. Moralmente es malo y socialmente puede ser reprobable, pero jurídica y penalmente no es delito. Este fiscal, quien además es el mismo que dejó en libertad al cómico Quique Suero tras agredir a su expareja en el 2015, citaba para su decisión el artículo 170 del Código Penal, parte 6, que indica que no hay abuso cuando una joven mayor de 14 sostiene relaciones consentidas con un hombre mayor de edad, pero a la vez se contradecía diciéndonos que esta investigación, pese a que fue archivada, no había terminado. Lo que aquí se entiende es que se archivó
por definitivo, que esto no se va a reabrir. Esta es una primera instancia en la que se archiva. El archivo se da de esa forma, es la forma. Pero puede ser revocada o confirmada por superior. Entonces, y esto está siendo ya revisada a nivel de instancia superior. La posición de la justicia frente a este caso ha indignado al INAVIF, que rechazó el archivamiento de la denuncia, indicando que agotará las acciones legales con el fin de que los delitos no queden impunes. Lo que no ha tomado en cuenta el fiscal, y por eso cuestionamos esta resolución, es justamente el estado de vulnerabilidad de la víctima. Era una adolescente que no estaba en una situación como comúnmente están las demás adolescentes. Estaba internada en un centro de atención residencial, había sido víctima de un delito anterior, vinculado justamente al abuso sexual. Aún así, para el abogado defensor del acusado, la ley es clara en estos casos. La ministra de la Mujer puede ser a 1000 voces y puede quejarse, pero la ley es la ley. La ley no la hace la ministra con gritos y aplausos. La ley está plasmada y debe obedecerse. En medio de diferentes versiones de los hechos, Máximo Olivares hasta el día de hoy se confiesa inocente de todo, bajo el miedo de ir a prisión en cualquier momento si el caso vuelve a investigarse. ¿Usted abusó, sí o no, de una menor de 15 años? No, señorita, en ningún momento. ¿Ha tenido usted relaciones con una menor de edad? En ningún momento, señorita. ¿Es usted culpable o inocente del cargo de abuso sexual? Soy inocente. Inocente o culpable, en este caso la última palabra la tendrá la justicia, mientras que Patricia recibe ayuda psicológica, alejada del INAVIF, bajo el cuidado de su padre, donde seguirá siendo un misterio qué fue lo que exactamente ocurrió hace un año en una unidad del Ministerio de la Mujer entre una niña internada y un trabajador casado con hijos de 47 años.